Buenas noches, ¿cómo están? Ya iniciando nuestro programa Visión Gerontológica de todos los martes. Bueno, dentro de unos minutos estará llegando también la doctora Karina Rodríguez, porque los temas que tenemos que conversar ahora son muy importantes, muy interesantes y a veces también eh, que nos llevan a la polémica un poquito y sobre todo analizar realmente. Entonces, en el programa Visión Gerontológica de hoy, vamos a revisar el tema que se llama envejecer, pérdidas y ganancias. Luego viene funcionalidad y enfermedad. Y finalmente la necesidad de muchas urgencias como fallo del sistema. ¿Mm? Ya. Bien, justamente ahorita se está comunicando conmigo la doctora Karina Rodríguez. Acá está, esta es, justamente. Ujú. Ahí está Karina. A ver, ¿no? Eh, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Seguramente ahorita estaremos con ella. Y bueno, también vamos a invitar a todos los amigos, amigas de todos los diferentes países que convoca la Central Gerontológica Internacional a participar de nuestra red internacional. Puede formar parte de nuestra red internacional de colaboradores con profesionales ya no de 20, porque ya se ha agregado uno más. Son 21 países, una gran plataforma para el conocimiento y experiencias. También puedes asociarte y participar de nuestras unidades especializadas, como la unidad de salud y actividad física, la unidad social y de derechos, la unidad de psicología y la unidad especial de revisión y análisis conceptual, Vanguardia Gerontológica, que organiza nuestro congreso anual. Para ello, ustedes se comunican por mi teléfono, WhatsApp, que está ahí, el 51 988 17 8678. Se comunican con el director Luigi Vidal. Los miembros asociados abonan una cuota de $5 mensuales o 20 soles si es ciudadano de Perú. Entonces, también estamos, bueno, también, por aquí también nos visita también la doctora Diana Rodríguez. Muy bien, qué bien. Excelente. Porque justamente también me acompaña en el programa la doctora Karina Rodríguez, pero que es de Guatemala. Estamos en como Perú y Guatemala. Entonces, vamos a ver si ya está por llegar. En todo caso, podemos ir avanzando. Claro, eh, el tema del envejecimiento es algo realmente muy complejo. Y si hay algo malo que haríamos es tratar de simplificar algo que es absolutamente complejo y que nos lleva justamente a siempre estar en una postura de análisis, y sobre todo, ¿por qué? Porque hoy en día la gerontología avanza, ¿no? El tema científico también recoge, ya tiene mucha relevancia, es decir, tenemos que darnos cuenta que las cosas van cambiando. Además, el mismo, digamos, la facilidad con la que hoy nos comunicamos y podemos
de alguna manera también comunicar ese conocimiento hace justamente que los cambios que se dan a una velocidad mayor. Es decir, años atrás los avances eran más lentos, cuando la comunicación también lo era más lento. Ahora ya no es así. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, que es un tema que, que muchas veces genera polémicas, la gente dice, pero ¿cuál es la definición del envejecimiento? Nos vamos a encontrar con que hay muchas definiciones sobre envejecimiento. Y es más, cuando tuvimos la oportunidad de ver una encuesta sobre el envejecimiento en cuanto a la definición, a dónde comienza y cosas así, habían pues muchas respuestas diferentes y no hay acuerdo. Ese es un tema absolutamente complejo y yo creo que más que todo hay que asimilar, hay que asumir esa complejidad. Es decir, estamos frente a un fenómeno multifactorial y absolutamente complejo. Entonces, cuando vamos a hablar de envejecer, hay también ese tema recurrente del edadismo, ¿no? Que cuando tú hablas de envejecer, ya de por sí estás pensando en una persona que va a se va a poner muy débil, va a perder, va a enfermarse. O sea, ya estamos pensando en cosas que son negativas, ¿no? O sea, lo vinculamos automáticamente esto. Pero cuando en realidad, la realidad nos dice que el transcurso del tiempo, en el transcurso del tiempo, cuando las personas, dependiendo de su estilo de vida, cómo llevan, ¿no? Su vida, pueden generar no solamente pérdidas, como lo dicen en la OMS cuando se refieren a la vejez o al envejecimiento. No, estamos hablando también de ganancias, es decir, de conocimientos que se van consolidando también con el tiempo. Vamos a ver si. Muy bien. Entonces, obviamente, vamos a hablar de pérdidas y de ganancias. De hecho, desde el punto de vista biológico, tenemos que reconocer que la capacidad de nuestro sistema inmunológico no va a ser lo mismo, ¿no? Transcurrido el tiempo. Ya nos hemos dado cuenta que uno de los aspectos muy notorios del envejecimiento lo podemos ver en las personas que tienen más de 30 años. Por ejemplo, cuando una persona tiene más de 30 años, ya hay un cambio bastante notorio, ¿no? Algunas cosas que pueden ser muy superficiales, pero que ya van denotando, ¿no? El transcurso del tiempo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades es que no somos realmente preventivos. Cuando comenzamos a pensar en el tema de envejecimiento, siempre nos estamos refiriendo únicamente a personas mayores. No estamos comprendiendo todo el proceso previo que viene dando. Muy bien. Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, tu audio. Ya. Hola, 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 buenas ¿qué tal? tardes, ¿cómo estás? Yo quería justamente, qué bueno que ya estás aquí. Estábamos hablando justamente de la complejidad del envejecimiento y que el tema que tiene que ver son con las llamadas pérdidas que normalmente, bueno, vamos a reconocer que sí, sí se dan de todas maneras, Mm. pero también hay ganancias que se producen por
una actitudes en la vida, o sea, la manera como vives, ¿no? Genera que, por ejemplo, se consoliden, ¿no? Algunos aspectos importantes en el desarrollo de una persona. No sé cómo podríamos comentar esto. Sí, Luigi, es definitivamente es una etapa de muchas dualidades, Ujú. porque a la vez de que vas perdiendo, por ejemplo, a nivel de amigos, familia, vas perdiendo vas en el caso de las personas mayores que son abuelos, que generan vínculos, que se unen a grupos sociales, también van ganando en el círculo social, hablando de lo que son personas como tal. En el ámbito laboral, pues tú vas teniendo pérdidas laborales, de estatus, de áreas en las que te desempeñas, pero también vas ganando experiencia, acciones en las que tú tomas un liderazgo por el área en la que tú te vas Ah, ah, desempeñando de nuevo, porque ya en el colectivo de personas mayores, tú vas teniendo un rango en los grupos ancestrales, vas teniendo ese rango por la estructura social y cómo se comporta. En los círculos religiosos, viendo el biopsicosocio, los círculos religiosos, las personas mayores también van adquiriendo un nuevo estatus, una prioridad, una situación que incluso si tú ves aún desde el punto de vista bíblico, hablan de que después de los 70 son llamados los años robustos, porque han hecho la interpretación bíblica que la vida llega a los 70 y que tienen todo un componente en el mundo cristiano y que el que pasa de los 70 años está viviendo años robustos. Entonces, es un indicador social, es un indicador en la parte religiosa de una persona digna, una persona sabia, una persona incluso a quien se le da y que no es 100% una realidad en todos los grupos sociales, pero se le da que ha recibido la venia de sumar años y que está haciendo las cosas bien y que por eso los que logran tener ese rango en el que pueden recibir esa bendición, pues también está. Entonces vamos en eso, pero biológicamente ahí sí que mejor no pudo haberlo hecho en la charla en donde hablamos de todo nuestro desarrollo orgánico, donde Berenice nos la ah, pintó sí, tal cual excelente. va, muy, muy, Sí, muy gráfico. Véanlo, por favor. Es una, muy es bueno. una de las grabaciones que vale la pena Sábado tenerla pasado fue. presente. Exacto, fue el sábado. Y justo biológicamente perdemos capacidades, Sí, perdemos sistema de defensa, perdemos cabello, perdemos claro. turgencia, elasticidad en la piel, perdemos capacidad visual. Perdemos incluso la parte a nivel memoria, la parte hormonal cambia. O sea, tenemos Mm, situaciones hay de cambios. Sí. pérdidas biológicas. Sin embargo, Luigi, justo lo decía Bere, no está relacionado con cumplir el año, sino con lo que vamos haciendo y Ajá. cómo vamos llegando a ese cumplir de los ciclos y los años. Pero es indudable que conforme las etapas de vida van avanzando, pues son situaciones con las cuales nos vamos enfrentando dentro de ese avanzar y llegar a esa longevidad, ¿verdad? Entonces sí vamos teniendo como ese tipo de dos momentos en los que si te ubicas en lo positivo, pues es donde nosotros debemos trabajar y fortalecer esa parte de realización personal, pero debemos ir generando los compensadores para que lo que no es tan positivo, para no ponerle ningún otro adjetivo que no sea adverso a nosotros, pues no tenga un impacto tan grande y nos permita tener una adecuada funcionalidad y aceptación de la etapa, porque eso es lo que hace que neguemos y que no querramos, que nos resistamos y que no hagamos las acciones
para poder ubicarnos en la etapa que nos va tocando según cada una de las habilidades, cada una de las condiciones y cada uno de de todos los ciclos que a nivel de nuestra línea de vida nos va tocando pasar, Luis. Ahora, claro, vamos a ver un tema que es interesante. Por ejemplo, la vida humana se ha extendido ya a lo largo del tiempo, ¿no? Le dicen que el hombre, por ejemplo, de la prehistórico vivía, creo, 30 años de promedio, y entonces ahora vemos cómo la vida se ha extendido tanto. Ahora, esta extensión de la vida está obviamente relacionado con lo que nosotros sabemos. O sea, el conocimiento también ha generado lo que mayor longevidad. Es decir, el conocimiento de nuestros sistemas orgánicos, todas las repercusiones que pueda tener, y ya todo lo que hemos aprendido de alguna forma, también nos ha ayudado a vivir más. Es la verdad, ¿no? Entonces, porque imagínate, en la Edad Media, en que la gente moría por miles por una enfermedad que tal vez podría curarse fácilmente en el día de hoy, ¿no? Entonces, entonces ha habido un cambio notable en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿por qué si lo comparamos con el reino animal, ¿no? El león tiene un promedio de vida de 14 años y sigue teniéndolo, y ha pasado cuánto tiempo y sigue teniendo el mismo. Y eso se debe a que lo humano es algo muy singular. O sea, el envejecimiento humano es algo muy singular y tiene unas características que se han desarrollado justamente por eso, ¿no? Uno de los factores fundamentales, ¿no? Del conocimiento. Entonces, la conquista de todo, de todo ha logrado que se ha extendido la vida. Entonces, se podría entender, Karina, ¿no es cierto?, que obviamente las pérdidas, las pérdidas son algo natural, se puede decir. Es decir, por ejemplo, porque nuestro sistema inmunológico no va a ser igual que cuando estábamos más jóvenes, ¿no es cierto? Ahora entonces, si es así, ya está claramente comprobado que el aumento en la, digamos, digamos, el crecimiento, o sea, mayor longevidad, se ha aumentado justamente por el conocimiento, por la investigación y por varios factores que son propios de la cultura humana. ¿Podríamos decir que es así? Sí. Y a ver, ahí sí que llegas a mi mundo. A El ver. éxito, el éxito de lo que es la medicina preventiva y la medicina, todo lo que tiene que ver con los procesos asistenciales, está dado en la longevidad. Ujú. Es triste el hecho de que el conocimiento pues también lo pudiéramos aplicar a otras especies. Lamentablemente estamos siendo tan nocivos para el medio ambiente que todos los otros reinos y todos nuestros compañeros que habitamos el planeta pues llevan las de perder porque nosotros somos los que contaminamos, deforestamos, matamos, También, destruimos sí, y eso cierto, lleva a las especies a la extinción. Entonces, hacer la ¿verdad? comparación con los reinos es complejo porque tiene muchas aristas, pero Sí. sí, Luis, podemos compararnos con nosotros mismos. Y yo te digo, por ejemplo, de cuando Ujú. yo inicié a estudiar hace 40 años medicina, en Guatemala teníamos un promedio de vida, una expectativa de 62 años y ahorita vamos en 74. O sea, en 40 años hemos subido 12 años y eso que COVID nos quitó, nos Ujú. hizo retroceder porque Sí, sí, sí. veníamos avanzando. Pero Ujú. sí tiene que ver, Luigi, justo lo que tú tocabas en la semana pasada, el acceso a la información. Hoy por Ajá. hoy no hay persona que tenga un dispositivo que sepa leer y escribir, que no tenga acceso a todas las fuentes que pueden darle
en función de tener una mejor calidad de vida. Luego tenemos menos analfabetismo, o sea, hemos logrado mejores coberturas de alfabetismo, entonces las personas leen mejor, leen más. Luego tenemos que han habido, y si tú ves, pues, yo no sé cómo están ustedes ahorita, Luigi, pero nosotros llevamos más de 1.000 casos de sarampión. ¿Por Ujú, qué? Y mira cómo son las cosas. La evolución de la prevención de muertes por el problema del sarampión se había dado gracias a que teníamos un excelente sistema de vacunas. Nosotros veníamos bien, ya habíamos tenido una certificación como país donde teníamos erradicada no teníamos casos autóctonos de sarampión. Sin ujú, embargo, Luigi, todos los antivacunas, toda esta cultura de personas que están en contra de las vacunas y que se potencializaron con COVID, pero ya venía una corriente previa que generó ahorita que se dio este brote, se han contagiado más. ¿Y sabes qué es lo curioso, Luigi? Están contagiados todas las ventanas de personas que dejaron de vacunarse y los bebitos menos de un año que por el esquema no los vacunábamos. Y son ujú. ese grupo que están teniendo mayores complicaciones respiratorias, pulmonares e infecciosas al tener el contagio. Entonces, la evolución de las ciencias médicas en función de prolongar la vida ha venido mucho tanto en la prevención de enfermedades, en la promoción de hábitos saludables y en el manejo integral de todos los factores biopsicosocioespirituales que tienen que ver con el tener una adecuada condición de salud. Pero la implementación de estos procesos no en todas las culturas es igual. Por eso tú ves en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ya tenemos muchos centenarios, Ajá, expectativa de vida son 80 y tantos años más, pero tenemos muchos centenarios porque las políticas que se han adoptado por países dentro de lo que es la prevención de enfermedades y promoción de salud son mejores. Pero en general el mundo, aunque no haya hecho nada, ha avanzado. ¿Por qué? Porque hemos tenido mejor comunicación, Luis. Ese es el ajá. éxito. La El factor longevidad es el comunicacional éxito es de los... importantísimo. Claro que sí. Exacto. Ahora, por ejemplo, ya cuando hablamos de envejecer, entonces, obviamente, bueno, por la parte biológica, definitivamente estamos hablando ante todo de pérdidas, ¿no? Pero hay las ganancias justamente que por nuestra especial, ¿no? Digamos, nuestro modo de, o sea, de lo que vamos a comparar con justamente el tema este, ¿no? Del desarrollo de las sociedades, el desarrollo científico, todo esto nos ha ayudado también a que podemos tener ganancias, ¿no? Y bastantes ganancias, porque mira, fíjate en estos profesionales que tienen una amplitud grande ya de trabajo, que tienen más de 70 años y siguen investigando y siguen aportando y dicen cosas muy importantes. Entonces, eso significa que ya estamos entrando a una etapa totalmente nueva. Es decir, eso de que cuando hablamos de personas mayores, comenzamos a hablar de personas que tienen ciertas características que la definimos como vulnerables, ¿no? Asumimos que la persona mayor, por ser mayor, es vulnerable. O sea, pero ojo, pero estamos hablando de mayor ¿en qué sentido? ¿La edad cronológica? La edad Exacto. cronológica ¿Qué edad? no es nada, la edad cronológica no es nada en realidad. Es un referente, puede decir, ¿no? Una referencia. Es decir, ¿cuánto tiene años la persona? Tiene 64, pero ¿cuál es su condición de esa persona? Esa persona puede correr, esa persona puede caminar, esa persona tiene discapacidad, esta persona tiene alta funcionalidad de repente, ¿no? Entonces, y por eso también hay que destacar este tema del cuestionamiento de la vejez que ya hoy, y me parece que es un tema ya que ya se está extendiendo por todos lados, porque desde que se comenzó a enfatizar en la diferencia entre edad biológica y edad cronológica, ya no tenía mucho sentido
querer establecer lo que se llama vejez a partir de una edad cronológica, es decir, determinar que porque tienes 60 años ya estás en la vejez, esas cosas ya no tienen sentido, ¿no? Han perdido su sentido. Entonces, esto nos lleva a pensar, por eso lo que también se dijo en una de las charlas de la vanguardia gerontológica, donde estábamos hablando de que hay que asumir la complejidad. La complejidad, el envejecimiento es algo muy complejo y debemos asumirlo como tal. Cuando nosotros queremos simplificar lo que debemos asumirlo simplemente como complejo, al final de cuentas lo desbaratamos todo. Es la verdad. Y hacemos lo que no deberíamos hacer. Entonces yo creo que es ya bastante claro entonces que muchas las ganancias que se dan en el proceso de envejecimiento se relacionan directamente con la actividad humana, es decir, con lo que hacemos nosotros, cómo vivimos nosotros, ¿no es cierto? Claro, la manera como vivimos me va a lograr que nuestra vida pueda tener una mejor calidad, ¿no? Entonces acá, en ese sentido, envejecer significaría tener también pérdidas, pero también puedes tener ganancias. Ahora, el siguiente tema que teníamos que ver está relacionado con la funcionalidad y la enfermedad. Muchas veces, cuando pensamos en una persona que es altamente funcional, es decir, que está hacer todas las cosas que podría hacer cualquier otra persona, incluso más joven, incluso digamos, una persona que puede hacer lo que un joven puede hacer, ¿no? Los hay, por supuesto, y no son poquitos, ¿ah? Pero, claro, esta persona también puede tener una enfermedad. Esa persona que, digamos, que camina rápido, que tiene ¿no? Una velocidad de la marcha, todo esto, que su corazón se encuentra en buen estado, sin embargo, puede enfermarse lógicamente de otro, ¿no? De algo, ¿no? Y eso, eso es lo que yo quisiera, Karina, que aclaremos un poquito. Ahora, el tema de la funcionalidad tiene mucho que ver, me parece que está relacionado también con el tema de la edad biológica, ¿no? En cierta forma, porque últimamente has escuchado bastante información, por ejemplo, sobre el tema de velocidad de la marcha, ¿no? Seguramente has escuchado bastante. Y se está resaltando bastante como un factor, como algo que te da a entender, ¿no? De que esta persona puede no solamente ser saludable, sino que puede tener una edad biológica menor, ¿no? A la que tiene. Entonces, ahora, pero como ya sabemos tú y yo que el envejecimiento es tan complejo que una persona podría tener una enfermedad y al mismo tiempo ser altamente funcional, ¿no es cierto? Claro, voy a decir altamente Sí, funcional. Claro, sí, porque si de se controla, repente, si se porque, controla. claro, porque la enfermedad probablemente que tiene esta persona no lo discapacita, no lo hace frágil, ¿no? De repente es algo que lo puede sobrellevar, ¿no? Ya sabemos de muchos casos de personas que ya a los 50 años tienen diabetes, ¿no? Pero si la diabetes es bien controlada, debidamente controlada, y la persona, digamos, sigue las recomendaciones, esta persona podría estar muy bien también, ¿no? Mm, O sea, podría también desenvolverse como cualquier otra persona saludable. Es decir, ¿por qué? Porque ha seguido o sea, todo depende muchísimo de lo que hacemos, definitivamente, de lo que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando, entonces, de funcionalidad y enfermedad, ¿pueden coexistir? Claro que sí, claro que sí. Ahora, es dable, vamos acá a un punto polémico. ¿Es dable considerar que la fragilidad es algo normal en la vejez? no,
Es que Ve, eso es una situación de cultura y contexto y es un paradigma porque ya es lo que hablábamos, solo los pictogramas. Cuando tú ves una persona ah, mayor, es una persona encorvada, con bastón, cano, sí, con lentes. O sea, sí, solo la imagen te pone 4 o 5 condiciones de salud que ya te dice que es lo que va, todas las pérdidas te las unen en una ujú, sola persona. Y justo tú tocabas el tema, Luigi, de la marcha, porque la marcha es un factor pronóstico crucial sí, que ujú. refleja la salud funcional y el estado neuromuscular. Y ya, de ahí sí, doctor Cubillo nos ha dado Ah, sí, magistralmente el sí, tema de que el órgano de la longevidad es el músculo y definitivamente eso es muy cierto. sí, Entonces, lo que es la velocidad de una marcha reducida en un rendimiento bajo cuando hacemos una prueba de caminata, hay muchas pruebas, Luye, pero hay, por ejemplo, la prueba de 6 minutos que puede ser un indicador independiente de mortalidad, nos puede permitir identificar caídas, riesgos de condiciones complicadas que nos lleven a hospitalización o pérdida de autonomía. Entonces, como factor pronóstico, saber cuánto, hay dos, no solo la marcha, sino cómo te levantas de una silla. Eso para mí, desde el punto de vista bio, es fundamental porque eso ya a mí me da la idea global solo con ver cuánto tardas, cómo lo haces, cómo te incorporas de estar sentado a de pie. Eso ya a mí me da indicadores o me da signos de alerta que debo fortalecer, pero el indicador de fragilidad en marcha, que es lo que tú tocabas, bueno, pues disminuir la velocidad de la marcha o la longitud de paso tras los 65 o 70 años, obviamente nos va a dar a nosotros un indicador de debilidad, de alteraciones de equilibrio, de pérdida de fuerza o claro, incluso de riesgos de deterioro funcional. Pero también, Luigi, como estás hablando en global de la persona, también sí, es un riesgo, es un predictor de riesgos cardiovasculares y ajá, respiratorios. Entonces nos dice si tengo, por ejemplo, EPOC, silicosis o alguna situación, asma, algo que tenga que ver con mi sistema claro, respiratorio o si tengo alguna condición cardiovascular. Entonces, ¿qué eventos adversos? Por ejemplo, cuando yo no puedo llegar a 400 metros, 3:92 en 6 minutos, más o menos promedio, obviamente me dice que voy a tener mayor probabilidad de que yo tenga un problema cardiovascular, o sea, más fácil que pueda darse. Entonces, cuando yo evalúo, por ejemplo, en la parte neurológica, un evento cerebrovascular, un ictus, la capacidad en la marcha a mí me va a dar relevancia porque me va a indicar que también está todo el bombeo, la circulación cerebral y todas las condiciones que dan ese buen predictor o esa buena manera de las condiciones de funcionamiento y todo lo que es neurofuncionalidad. Y ¿qué componentes veo yo en la marcha? Bueno, veo el largo del paso, su velocidad, la coordinación, que todos los sistemas visual, vestibular, motor, de equilibrio, todos, el sistema nervioso central, obviamente, caminen y trabajen de manera conjunta, o sea, todo vaya en engrane y vaya bien, porque la evaluación de la marcha, cuando yo veo directamente esos 6 minutos, cuánto me camina la persona, pues yo veo esa velocidad, fuerza, equilibrio, cadencia, longitud, y eso a mí me va a permitir generar un plan para que pasito a pasito yo lo vaya mejorando. Y si todas las condiciones médicas que pueda estar cursando, yo, por ejemplo, y tú tocaste hoy el tema de la diabetes, si sí, yo hago que la persona mejore su capacidad de marcha, yo hago que camine por lo menos 30 minutos cada día, voy a mejorar esa capacidad de de trabajar, esa respuesta de trabajo de la insulina, ah, voy a optimizar el uso de medicamentos o disminuirla y voy a mejorar ese aprovechamiento funcional. Y entonces, no solo estabilizo la diabetes, sino disminuyo todos esos efectos secundarios que toca enfrentar a la persona cuando ya tiene un tratamiento establecido e instaurado. Entonces, no solo tengo una prevención primaria de la condición para que no se desarrolle, sino también una prevención secundaria de los efectos adversos que un tratamiento me va a dar porque disminuyo, justo tú lo preguntabas a Berenice, la polifarmacia. claro, Entonces, voy a generar
con el solo hecho de que la persona camine, voy a generar un retroceso en las condiciones, un freno y también una mejora, y ahí nos vamos a una mejora neurofuncional, a tener más claridad, a mejorar memoria, a tener coordinación. Entonces, ¿por qué la marcha nos implica una estructura global del cuerpo, utilizar todos nuestros Ah, sistemas, estar alerta y sobre esto? Si tú lo haces, si tú no caminas a nivel de tu casa únicamente como que eres hámster dando vuelta, sino como lo haces tú, que vas al mercado, vas al banco, vas a la plaza, vas de retroceso, vas para arriba, tú generas esa endorfina de que te sientes bien y lo haces, y luego la parte social, porque muy pocos van a salir a claro. caminar solitos. Entonces ya tienen a la vecina, al amigo, al familiar, al Ah, nieto, a quien sea que esté en el entorno, y entonces llenas de ese baño de neurotransmisores positivos a tu cuerpo, disminuyes los adversos, bajas mucho el cortisol, disminuyes dolor y mejora las condiciones de salud. Entonces, la marcha no solo te sirve como indicador, sino que entrenarla y educarla según la capacidad funcional también es el plan terapéutico inicial cuando tenemos a una persona con la capacidad de movilizarse y poder caminar, que claro está, la marcha igual la puedo generar y puedo, yo te digo, en mi claro. mundo decimos, vamos a rodar con personas que son usuarios de silla de ruedas, igual, aunque no es una marcha en bípede, no es podálica, no lo vamos a hacer caminando, pero hacemos esa carga y ese efecto de ir haciéndolo de manera lineal. Entonces, sí es importante, no importa dónde ni cómo lo hagas, lo importante es que lo hagas, pero como lo hablábamos con, esto lo platicábamos con el doctor de Panamá, fue, no, de Colombia, Bien. que justo cuando él hablaba de lo que era la medicina de deporte relacionado con la persona Ah, mayor, claro. Sí. que tenemos que dosificarlo, monitorearlo, capacitarlo, entrenarlo, porque de otra manera podemos también hacer más daño y generar luego complicaciones cuando lo hacemos de una manera autónoma en recuperación sin estar conociendo cuál es la condición de la persona. Con el simple hecho, regreso a tu ejemplo de la diabetes, una persona con una hiperglicemia y yo la saco a caminar, y eso me va a disparar más por todo lo que hace a nivel del hígado, me va a disparar más esa glicemia. O sea, vamos a tener una diabetes descompensada y por mandarlo a caminar se descompensa mucho más, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que en equipo y en equipo integral, con todos los actores que pueda tener a su alcance, busque el consejo, busque la indicación y vaya haciendo sus monitoreos para que esto sea de verdad ese ganar, ganar que estamos esperando a todo nivel, Luis. Perfecto. Bueno, vamos justamente acá estamos hablando del tema preventivo. Eh, pero también, bueno, a las personas mayores se los ve como personas vulnerables. Pero el gran problema de esto es que estamos hablando de un grupo de edad extremadamente heterogéneo, el más heterogéneo de todos los grupos de edad. Y entonces calificarlos automáticamente como persona vulnerable, yo diría que incluso podría vulnerar hasta sus propios derechos, porque si una persona tiene su salud bien preservada, que puede hacer todo lo que otras personas de menos edad tienen, o sea, en realidad no sé, no podría yo decir que al final de cuentas todos, no hay nadie invulnerable, primeramente, ¿no? Todos tenemos vulnerabilidad, porque ni que fuéramos qué cosa, ¿no? Un artefacto, qué cosa. Sí. Entonces, pero acá la cuestión es eh, también, el tema de la prevención, otro tema también bien complicadito, porque muchas veces, justamente como estamos hablando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Dependiendo de cómo nos hemos alimentado, cómo nos hemos ejercitado y todo lo que es. Entonces, esa consecuencia de ello se va a dar en el periodo que llaman vejez, aunque ya sabemos que el tema de vejez ya está un poco gaseoso también, pero bueno.
hay que tratarlo como... Entonces, ese tema, entonces cuando llegan a ser mayores, ¿no? Van a llegar en una mejor o peor condición, porque ha tenido que ver mucho que ver lo que ha estado haciendo esta persona durante ese tiempo. Ahora, el envejecimiento es tan complejo, ¿no? Tan complejo y tan diverso que nuestros órganos internos incluso no envejecen igual. Es decir, algunos órganos parecen estar más desgastados que otros, otros están en la mejor condición de otros, están más saludables, están más jóvenes. O sea, uno puede tener el corazón joven y el riñón no tan joven, y en fin. Entonces, es un mundo totalmente complejo, absolutamente. Entonces, cuando una persona podría tener una, una capacidad física similar al de una persona de 30 años cuando tiene más de 60, pero al mismo tiempo podría tener alguna dificultad en alguno otro de su sistema, ¿no? Que de alguna Ujú. manera sí lo pueda afectar. Entonces, de hecho, esta complejidad del envejecimiento se ha, parece mentira, como que se ha ahondado más a medida que la investigación científica va avanzando, nos va descubriendo un mundo mucho más complejo de lo que veíamos. Antes lo veíamos de manera más simple, ¿no? Sí, Ahora ya comenzamos a ver que nuestros sistemas envejecen diferente, o sea, es absolutamente el reino de la complejidad, definitivamente. Entonces, nuestro sistema, una persona puede, ya sabemos también de que el sistema inmunológico, ¿no? El ujú, sistema inmunológico va a tener pérdidas con el tiempo, también va a tener pérdidas, pero también hay este tema cuando hablan de envejecimiento o de vejez, en el caso de vejez, la vez pasada encontré hace poco vi algo que dijeron, se referían a la soledad en la vejez, la soledad en la vejez. Había un texto que yo pude leer que significaba la soledad en la vejez. Ahí ese texto se estaba centrando principalmente en el hecho, eh, digamos, peligroso o algo así, que se está relacionado con el hecho de que una persona mayor pueda vivir solo o aislado. Yo diría que más que el problema es estar aislado, yo diría, ¿no? ujú. Yo digo que Más más que solo está preciso ellos. deberíamos hablar de aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el que vive solo no necesariamente está aislado. O sea, el Ujú. que vive solo puede tener una red de amigos, de vecinos y de todo. Y en realidad no está del todo solo. O sea, en cualquier momento abre su ventana, saludas al del frente y te pasa con él. O sea, hay una vida relacionada constantemente. Ahora, entonces, pero ahora se habla mucho del tema de la soledad como una cosa peligrosa, eh, y en cierta forma lo puede ser, claro, lógicamente, si yo soy una persona que no tengo mis capacidades preservadas y tengo dificultades para poder manejarme en la vida diaria, obviamente que la soledad va a ser un tema demasiado complicado, ¿no? Y además está la cuestión psicológica, los factores psicológicos que afectan a la persona. Hay personas que les encanta estar solos y están Sí, relajados y ver todo lo que quieren, escuchar su música, la música que ellos quieren escuchar, quieren ver la película que ellos quieren ver y disfrutan del poder, se sienten poderosos, o sea, yo puedo hacer todo, puedo hacer, claro. O sea, hay sí, cuestiones que todavía tenemos que analizar, son cosas complejas. Entonces, ahora, pero si estamos hablando de soledad en un sentido realmente peligroso, es también. ya estamos hablando Pero, de una persona que tiene algún problema relacionado de repente emotivo, ¿no? Algo psicológico, que hay personas que no pueden estar solas, hay personas que tienen problemas, o sea, parece que exacto. no pudieran. Entonces, Bueno, incluso, pero también hay personas que son los, ¿cómo le podemos decir?
los hipersociales. O sea, hay Sí. una, sí, ese llamado hipersocial es el sujeto que no puede estar solo ni un momento. O sea, es la persona que en cierta forma es dependiente del ambiente social en el que se desenvuelve. O sea, no tiene esa capacidad de decir, bueno, ahora cierro la puerta y que quiero de descansar y quiero y pum, y se acabó. No, no, él no es ese tipo de persona. Entonces, hay que entender, una cosa es ser sociable, naturalmente sociable, ¿no? Es una persona que tiene sus momentos en que quiere estar solo, ¿no? O quiere hacer cosas que se hace, que solamente se puede hacer cuando estás solo. Quieres escribir, quieres leer, no sé, investigar, y tienes que estar concentrado en eso, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, pues, que hasta qué punto tenemos que distinguir las distintas situaciones que se van presentando, ¿no es cierto? Entonces, una Sí, persona, Luis. ¿cómo calificarías tú una persona que es altamente funcional? ¿A qué llamaríamos una persona altamente funcional? Porque yo empleé esa frase en el sentido de que era una persona que, que podía hacer absolutamente todo lo que hacía, incluso cuando era joven, ¿no? Entonces, Ujú. entonces eso se puede decir, una persona altamente funcional no necesita de la compañía de nadie, ¿no? Sí, mira, Luis, aquí estás hablando de autonomía y de funcionalidad. Nosotros a nivel Claro, médico, autonomía, claro, ajá, nosotros a nivel médico tenemos escalas que nos permiten evaluar las actividades de vida diaria. Y las actividades de vida diarias es como la plataforma, es la base claro, con la ajá, cual tú vas evaluando y entonces tienes que ver que la persona sea capaz de bañarse, peinarse, alimentarse, de poder maquillarse, de poder incluso ya en los test más recientes, incluso ya incluimos la variable e incluso sexualidad. claro, Entonces, que tú puedas vivir tu sexualidad y esto no necesariamente quiere decir tener pareja, estar con alguien fijo, o sea, es independiente a, y tampoco es como ese concepto de, ay, tú tienes una adecuada sexualidad porque tú le andas diciendo cosas a una mujer cuando pasa. Eso no es sexualidad, eso es abuso. O sea, tu sexualidad es ah, eso, no, de ese es el respetarte concepto, y respetar. Son cosas muy, muy diferentes porque en nuestro claro, entorno, no, si él tiene re bien su sexualidad, patoja que mira, le va, para nosotros patoja es joven, le va diciendo piropos, le va diciendo cosas y que él se emociona si mira a alguien, pero o en el caso de mujeres, no, pero si ella está muy contenta de que le trabaje y que su terapeuta sea un chico, o sea, eso es abuso, eso no se vale, sino eso no es sexualidad, pero claro, hay variable de sexualidad aún cuando vemos la parte de autonomía. Entonces, tú hablabas, para poder hablar de autonomía es que no eres vulnerable, que no estás en ese bolsón o que te voy a sacar claro, de pues, ese concepto exactamente, de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, una claro, persona es considerada estar en este bolsón debido a una combinación de muchos factores, Luigi, fragilidad física, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, riesgos sociales. Entonces, los riesgos sociales está lo que tú decías del aislamiento, Luigi. Y ese claro, aislamiento no necesariamente es estar tú solo, porque puedes estar con tu familia y claro, socialmente aislado. eso, Estás en eh, el cuartito de atrás, solo en tu claro, habitación, solo en tu pieza, y todos tienen un fin de actividades, pero tú no eres parte de ese entorno. Entonces, esto, cada uno de los factores que son parte de este grupo, por ejemplo, la falta de recursos económicos, eso no te puede hacer altamente autónomo. ¿Por qué? Altamente funcional. ¿Por qué? Porque no vas a tener para alimentarte, no vas a tener para pagar tus servicios básicos y eso va a deteriorar. claro, La pobreza, Luigi, la pobreza es claro, un un factor factor. muy importante y el no ser pobre es un factor protector. Entonces nosotros aquí vamos a navegar en dos colectivos de Y factores, con el, factores facilitadores y factores de riesgo. Entonces, entre los factores de salud,
conforme pasan los años, tú traes, y lo hemos hablado, de un 10 al 11% de tus condiciones las tienes genéticamente. Pero hoy por hoy, antes decíamos, y te hablo hace 40 años, 50 años, cuando yo estudiaba, se decía que si tú traías tu herencia de cáncer, te iba a dar cáncer. Si tú traías genes de diabetes, te iba a dar diabetes. Hoy por hoy ya vemos que no es así. Por eso hablamos que la longevidad es el éxito de los programas preventivos bien aplicados y de la experiencia basada en evidencia que nos ha dicho que no es un sí o sí. Entonces, si yo modifico factores de riesgo, yo voy a disminuir la posibilidad de expresión de cáncer, voy a disminuir o voy a prolongar los años para que una enfermedad se manifieste. Y es lo que yo te he dado de ejemplo en mi vida. Mi abuelita, ella tuvo el desarrollo de la condición de diabetes arriba de los 40 años. Mi mamá lo desarrolla como diabetes gestacional en los 30. Yo inicio en los 30 con factores de riesgo y hasta ahora, ya a los 55, sigo sin ser diabética requiriente de medicamentos, pero sí tengo un desorden, un trastorno del manejo de mi glucosa. Por lo tanto, yo tengo que hacer ejercicio, tener cuidado con la dieta y todo, pero no es un negar ya porque estoy en el área científica, ya lo sé, sino Claro, que cada 3 meses hago mi hemoglobina glicosilada, esta sí, sale abajo de 6, no perfecto. consumo en la medida de lo posible alimentos, bebidas y no solo medicamentos, sino todo lo que en el entorno consumimos que me generen un mayor riesgo. Pero entonces esto te lleva a que sean factores protectores en algún momento. Hablando de la parte social, como tú decías, las personas mayores no solo tienen que enfrentar el aislamiento individual, sino también el aislamiento colectivo que te da la sociedad. Y eso no sé si a ti te tocó vivirlo, Luigi, pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo me retiro de trabajar en el Sistema Nacional de Salud, en muchos lugares a mí dejaron de invitarme. O sea, la cultura te aísla. ¿Por qué? Porque ya no eres para ir, digámoslo, en el gremio médico, ya no eres un profesional que los visitadores médicos te inviten a un evento donde tú podías compartir con colegas, incrementar tu cultura. ¿Por qué? Porque Claro. ya no estás a nivel de un trabajo institucional que para ellos pueda rendir un beneficio. Entonces, te empiezan a tratar como una persona de una categoría inferior por el mismo tema y eso te va aislando. Yo tengo colegas que desde que se retiraron no existen a nivel de la parte de Ah, participación caramba. política, ir a votar. ¿Por qué? Porque antes lo hacían porque le obligaban la instancia a que fuera y votara para estar activo. Ahora que ya no me lo requiere, pues ¿qué es lo que yo decido? Quedarme en casa. Y es lo que tú decías, así como hay personas que son muy, muy sociables y que dependen de colectivos para estar bien, hay también muchas personas que el sistema los empieza a marginar y eligen quedarse fuera, pero eso es nocivo. O sea, generalmente, y como tú lo dices, cuando platicamos con estas personas, son diabéticos, hipertensos, tienen problemas cardiovasculares. O sea, cuando tú ves a esta persona que decidió aislarse, va cargando un bolsón de condiciones. ¿Por qué? Porque genéticamente lo traía, se aísla, se deprime, aunque no es una depresión como condición la mayoría de veces, sino es un aislamiento y tristeza que lo depriva de estímulos y eso lo hace a tener menos actividad y eso lo lleva a tener menos factores protectores, no una enfermedad depresiva psiquiátrica como tal, sino son condiciones de conducta que van a afectar porque comen menos, se relacionan menos, se activan menos, están más tiempo en la cama o están más tiempo pasivos o son más sedentarios, suben de peso, no cuidan su aspecto. Y el tema es que la autoaceptación muchas veces, Luigi, está ligada a la vulnerabilidad social y económica. O sea, yo quiero sentirme bien y no necesito de mucho dinero para verme bien, pero yo tengo que tener la decisión
de Claro. ir, compro una ropa de segunda, yo compro lo que pueda hacer, si no me agrada verme mis canas para pintarlo, yo busco la manera de resolver lo que yo no acepto sin que invierta mucho, sin tener que ir a invertir a un club, a un lugar en el que vas a pagar cientos de dólares para que tú tengas ese beneficio, lo puedes tener, pero eso depende mucho de cómo se sienta la persona tranquila con ella misma, tranquila con lo que está viviendo y motivada a lo que está haciendo. Entonces, Luigi, en general, verlo no solo es la edad en sí, sino esa acumulación de factores biológicos, sociales, Claro. económicos, culturales, espirituales, que te llevan a limitarte porque no avanzas debido a los cambios que se van dando y a cada cambio le ves un puntito de desastre, un puntito de desastre. Ay, ya perdí porque ya no tengo, ya me salió otra arruga más y ya me veo Ay, en serio. como N, ya. Entonces, esas tragedias, si no las sabemos, esa autoaceptación, no la sabemos manejar en el psico, todo lo demás se nos desbarata, Luigi, y todo eso son factores que tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a un tema que últimamente también he revisado por ahí. La vez pasada, sí, en un escrito sobre el tema de las urgencias, o sea, de la manera como nosotros tenemos que intervenir de manera urgente, es decir, cuando una de las cosas que se dijo era que cuando hay muchas urgencias, ¿no? Se generan muchas urgencias, hay un fallo sistemático, es decir, hay un fallo del sistema. Porque supuestamente si este sistema está bien desarrollado, ¿no? No deberían haber tantas urgencias. ¿No te parece una cuestión muy lógica? ¿No? Entonces yo Definitivo. automáticamente decía yo, eh, si hay muchas urgencias es porque falla el enfoque preventivo, por ejemplo, ¿no? Ahora, Así eh, es. y siempre, y por eso una de las razones por las cuales nosotros consideramos o normalizamos, por decirlo así, normalizamos la enfermedad, ¿no? O la fragilidad, algo así, es justamente porque nuestro sistema preventivo falla. Es decir, falla en nuestro sistema preventivo y entonces entendemos y llegamos a conclusiones que a veces cerradas, ¿no? Que supuestamente como no funciona nuestro sistema preventivo de sociedad, de la salud y de todo esto, va a generar que lógicamente haya muchas personas mayores que van a estar enfermas, que van a tener fragilidad y todo lo demás. Entonces, el tema acá me parece que pasa porque estamos normalizando lo que no deberíamos normalizar. O sea, para mí la Exacto. enfermedad no es algo normal. Entonces, si yo no estoy normalizando la enfermedad durante lo que llamamos vejez, porque ya está, la vejez ahora es como, van entre comillas ahora, entonces, porque ya no se puede determinar la vejez por una cuestión cronológica. Yo no digo, ya tienes 68, ya estás en la vejez, yo tienes 58. No, hay gente que puede tener, desde ese punto de vista, de esta lógica, digamos, una persona podría incluso tener una vejez adelantada, por último, ¿no? Podría tener a los 50 y tantos, Sí. mientras que otro podría tenerla mucho más adelante. Entonces ya la vejez ya no la vemos como la veíamos antes, que era un tema que, ¿ya cuántos años tienes? Ya, pues ya es normal que esté enfermo, porque ya, pues, no. Entonces, ese es el tema. Y el tema es de que, como no tenemos un enfoque preventivo sobre el envejecimiento, sino sobre personas mayores, Ujú. las políticas públicas están enfocadas en personas mayores. Las mayores. Nada más, o sea, a partir de 60. Y los demás, supuestamente,
como no están envejeciendo, lo que es falso, ya sabemos que el envejecimiento comienza mucho antes, entonces, le parece normal bueno, entonces, a mí me parece un problema que una sociedad, un Estado, no tenga una política pública sobre el envejecimiento poblacional y que también debería tener una base de educación gerontológica básica en todas las etapas de la vida. O sea, en el colegio, en los institutos, en las universidades debería haber eso. Y no lo hay. Ah, Entonces, ¿cómo nosotros estamos pensando? Entonces, se nos centramos nuestra política pública la estamos centrando ¿en qué? En que solamente en que las personas mayores, ¿no? Vamos, entonces, el Estado ya cumplió ya, ¿no? Y no tenemos tampoco una atención primaria de calidad y obligatoria que debería haber en todas las etapas de la vida, porque cada etapa de la vida está encadenada con la otra. El que hace mal las cosas en una etapa de la vida, probablemente en la siguiente te van a cobrar por lo que no has hecho las cosas bien, ¿no? exacto. Cuando un joven le da un infarto, o digamos a una persona de edad madura, le da un infarto a los 35 años, probablemente no está haciendo las cosas bien. Entonces, algo está pasando. Entonces, si yo veo que una persona relativamente joven o de edad madura, tiene ya una edad, una enfermedad que es más común en las edades mayores, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ella la tiene? Entonces, todo depende de esto. Entonces, por eso, lamentablemente, este problema de que van a surgir muchas urgencias. ¿Por qué? Porque no tenemos capacitación de la población. O sea, y de eso también nos falta, no tenemos. Entonces la gente simplemente se enferman de cosas que no deberían enfermarse. ¿Por qué? Porque supuestamente ya debían saber, ¿no es cierto? Ese es el problema. Y así que, Sí, Luis, y el manejo de las urgencias es algo multifactorial, Luis, y es en lo que es el grupo, la priorización de la evaluación funcional, detectar, y aquí entra un término que pocas veces hemos tocado o yo no recuerdo en sí, nuestros eventos, pero los síndromes geriátricos. Y justo es ajá, lo que tú dices, como es tan grande el bolsón, no podemos definir factores muy concretos de condiciones y situaciones y entonces lo metemos en síndrome, ¿verdad? Entonces, dentro claro, de todos estos síndromes, en la evaluación integral que debiéramos tener nosotros de casos atípicos, de condiciones fuera de lo común, lo frecuente, lo que ya al final pues no vamos a poder evitar, pero ya en etapas muy de longevidad, los síndromes directamente, cuando tú encuentras a una persona con alteraciones de memoria, muchas caídas, fragilidad, que empiezan con incontinencias, empiezan a perder muchas habilidades y estamos en edades tempranas, eso es un signo de alarma directo. Y ahí, Luigi, entra también lo fundamental de la seguridad de los medicamentos, porque lamentablemente hoy por hoy hay tanta copia que estamos mm, dando un medicamento genérico para controlar una condición crónica no tan adversa, pero luego vamos a tener, y vámonos de nuevo con la diabetes, luego vamos a enfrentar complicaciones hepáticas, complicaciones renales por efecto secundario del medicamento y estudiar las reacciones adversas, estudiar el efecto secundario, estudiar la complicación de la falta de seguridad de medicamentos es algo muy vacío en nuestros entornos, Luigi. Generalmente vemos más situaciones complicadas de una alergia, de una condición muy grave y extrema, pero tener esa lista, esa estratificación del efecto que se va dando según cada grupo de edades y todo,
muy pocos lugares tienen estudios y son estudios a veces con un fundamento muy vago y todo. El abordaje familiar, Luigi, es importante y luego pues tener ese manejo en multidisciplinariedad, ¿verdad? O sea, acordarnos que nuestro abordaje es holístico, que la persona es individual y completamente de acuerdo contigo, Luigi, que seguimos siendo países que no abordan el envejecimiento. Y mientras en educación, en promoción de salud, en prevención de deterioro, no abordemos políticamente, globalmente el envejecimiento, vamos a seguir enfrentando todo este Siempre va a tipo de ser lo urgencias mismo, las que al mismas cosas. final son catastróficas. Así Sí, es, es Luigi. verdad. Cierto, cierto. A ver, acá, bueno, para ya terminar, porque ya estamos en la hora, acá había Y no un, nos alcanzó. justamente un texto pequeño que yo encontré por ahí cuando estaba revisando LinkedIn, pues sí, revisé una publicación de un artículo que se centraba en la soledad en la vejez. Y todo parecía ir muy bien, pero el asunto que yo voy a apreciar acá es que no conceptualizaba la vejez. O sea, la nota, el artículo, hablaba de la soledad en la vejez, pero no definía la vejez. Y yo creo que si yo voy a tener que hablar de, de algo que está relacionado con otro, yo tengo que definir ambas cosas necesariamente. Si yo me voy a referir en la soledad, en la vejez, entonces debo decir qué cosa es la vejez, definirla. Y ahora nadie quiere definir la vejez. Nadie quiere definir, porque dice que de repente me van a llamar edadista, así que ya no quiero, ya no quieren decir. Pero hay que Sí, decirlo, tenemos que decirlo. La vejez es una etapa de la vida que tiene ciertas características que se pueden describir, se pueden analizar, se pueden ver. O sea, no hay razón para no querer decirlo, ¿no? Entonces digo, primero, debe definir la vejez antes de problematizar la soledad. ¿Qué es la exactamente. vejez? ¿Qué es la vejez? ¿Qué características tiene la vejez? ¿Qué, no? ¿Qué ocurre para que pases a lo que llamas vejez necesariamente? Muy bien, muy bueno. Ujú. Ha sido una comparación muy interesante. Entonces, bueno, solamente decirles que ya tenemos grandes actividades en marcha, así que ya sabemos que este año también, como siempre, vamos a realizar nuestro congreso anual, ¿no? Organizado por nuestra unidad Vanguardia Gerontológica, que seguimos analizando, ¿no? Los temas más importantes y polémicos también de todos los temas relacionados con el envejecimiento, y vamos a seguir así. Muy bien, también agradecemos la presencia también de la doctora Diana Rodríguez, una profesional de la medicina muy destacada en el Perú y también en varios países, también en la cual ha participado en diversos eventos internacionales. Así que me da mucho gusto que ha estado acá. Excelente sesión. Felicitaciones a ambas. Excelente, a ambos. Sí, muchas gracias. Excelente. Nos vemos. Gracias.